So we're going to pick up where we left off this morning with foundations. Así que vamos a continuar donde nos quedamos en esta mañana acerca de los fundamentos. Foundations are critical if we want to build. Los fundamentos son indispensables para poder edificar. God's a God of order. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios de He orden? puts everything in order so that the foundations can hold the gigantic structures. Y siempre coloca todo en orden para que los fundamentos puedan soportar la estructura masiva que Él desea And edificar. each one of you are designers, you're builders, you're creators. Cada uno de nosotros somos diseñadores, somos constructores, somos edificadores y creadores. Your physical body is wired for that. De hecho, que tu cuerpo natural fue diseñado para ello. But you have to use the spirit for building, not the soul. Pero siempre hay que utilizar el espíritu para edificar, más no el alma. So we're going to learn today how you can distinguish between your spirit and your soul. Por consiguiente, vamos a proceder a aprender en esta tarde cómo distinguir la diferencia entre nuestra alma y nuestro espíritu. And you don't have to do anything but be conscious of when that is taking place. Y no hay que hacer nada más que estar plenamente consciente de cuando ello acontezca. What Christ did at resurrection was give the authority to His Spirit to change every physical thing. Lo que hizo Jesucristo en la resurrección es conceder la autoridad a su espíritu para transformar todo elemento físico. Dominion means consciousness. Dominio significa estar consciente. Dominion means consciousness. El dominio significa concientización. When you're conscious, you have dominion over what? Cuando estás consciente, logras ejercer dominio sobre qué? You. Sobre ti mismo, Your life. tu vida. You're not responsible for anything else. Y tú no eres responsable de nada más. You don't have to stand on a corner with a tract. You're only responsible for dominion over you. No tienes que pararte en una esquina con un tratado. Tú eres responsable de ejercer dominio sobre ti mismo. So the soul of man is his dominion right now. Así que el alma del hombre es el lugar donde ejerce dominio en este momento. And the soul is a slave to the fear of death. Y el alma siempre cae en el error de ser esclavo al temor a la muerte. You remember when the woman said in the garden, God said, we can't even touch the fruit or we die. ¿Se recuerdan cuando la mujer dijo en el huerto, ni siquiera podemos tocar el fruto porque caemos muertos? How many of you know God never said that? ¿Cuántos se acuerdan que Dios nunca dijo eso? It goes back to what I was telling you. We don't even remember 50% of what it is we stay captive to. Regresa a lo que estaba diciendo, ni siquiera nos recordamos del 50% de las cosas que nos mantienen cautivos. We make up stuff to validate our condition. Y nos inventamos cosas para validar nuestra condición. And the condition is because we're unconscious. Y la condición es producto de la falta de estar consciente. Adam wasn't just asleep after he was cut in half. Adán no solamente estaba adormecido cuando fue abierto a la mitad. He was asleep after he ate the fruit. Él quedó dormido después de consumir el fruto. When God puts you to sleep, it's so that He can resurrect you. Y siempre que Dios te adormece, es para resucitarte. When you eat from the fruit of the tree of this world system, Y cuando comes del fruto del árbol del sistema de este mundo, you put yourself to sleep. tú mismo te adormeces. That is how most people live their life, hypnotized, believing that their senses is their governor for reality. Y así es como la mayoría de gente pasa toda la vida, hipnotizados, pensando que los 5 sentidos le rigen en esta vida. Wake up. ¡Despierta! Everybody can be awake when you're conscious. Todo mundo puede llegar a despertar cuando está consciente. The problem with that is you're responsible. El problema es que uno es el responsable. And most times people consider responsibility to mean
be in control. Y la mayoría de veces la gente toma la responsabilidad como control. Be able to predict your future. De tenerte que predecir tu futuro. Have everything the way you want it all the time. Que todo esté ensamblado exactamente como deseas en todo momento. That's what's called dreaming. A eso se le llama soñar. So today we're going to learn about the image. Así que el día de hoy les quiero compartir acerca de nuestra imagen. So God created man in his own image. In the image of God, he created him, male and female, he created them. Y creó Dios al hombre a su misma imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Now I want you to remember that if God is a spirit, spirits have no image. Ahora quiero que se acuerden que si Dios es un espíritu, los espíritus no tienen imagen. So what was the image and likeness of Adam? Por consiguiente, ¿cuál fue la imagen y la semejanza de Adán? Whatever it was, you couldn't see it in the natural, could you? Lo que haya sido no se lograba visualizar, no natural, ¿no es cierto? It was a spiritual authority in both dimensions. Porque consistía de una autoridad espiritual en ambas dimensiones. And when I say both dimensions, it's multidimensional, like she was speaking about. Y al decirles dos dimensiones significa que es multidimensional, como nos compartía la hermana Ana. But when Adam was given the image and likeness of his creator, Pero cuando a Adán se le otorgó la imagen y la semejanza de su creador, it's not like we imagine. no es así como nosotros solemos imaginarlo. That's what's really important to understand. Y eso es muy clave y central en entender. Because the image of God, no man can describe. Porque nadie, ningún hombre puede describir la imagen de Dios. But you know that you know when you're in the presence of God. Pero tú sabes que lo sabes al estar en la presencia de Dios. So that means you don't have to use your senses to know you're in reality. O sea que ya no depende de nuestros sentidos para saber que estamos en la realidad. The reality is beyond our senses. La realidad va mucho más allá de nuestros cinco sentidos. Beyond what we can see and form and imagine. Va mucho más allá de lo que podemos ver, imaginar y forjar. God communicates with his spirit, spirit to spirit. Dios siempre se comunica con su espíritu de espíritu a espíritu. And that is why there is no miscommunication. Y por eso es que ya no hay más fallas en la comunicación. See, we live in the Tower of Babel all the time on this planet. ¿Te das cuenta? Constantemente nos la pasamos viviendo en la Torre de Babel en esta tierra. Language is confusing everywhere. Y el lenguaje suele ser confuso en todo lugar. So when God made his man and gave him dominion and put him in the garden, he gave him the understanding of communication. Así que cuando Dios hizo al hombre y le dio dominio y lo colocó dentro del huerto, le dio el entendimiento pleno para esa comunicación que él deseaba. So when he named creation, he gave them a physical frequency that they changed their character into. Así que cuando él le dio un nombre a la creación, le dio una frecuencia física para poder transformarse a sí mismos. When you throw a rock into the water, what do you see go out from the? Cuando tú lanzas una piedra en un lago, ¿qué es lo primero que ves? That's how Adam communicated with the creatures. Las ondas. Así es como Adán se comunicaba con las criaturas. That was waves of energy. Eran ondas de energía. And information is in that communication. Y hay información implícita dentro de esa comunicación. In the spiritual dimension, the reason everything is possible, En la dimensión espiritual, la razón por la cual todo lo es posible, because it has no form. porque no tiene forma.
It doesn't have an image. no tiene imagen, It just has waves. tan solo está compuesta por ondas. So when people describe the glory of God as waves, Entonces cuando la gente describe la gloria de Dios en la forma de it's olas, true. es cierto, You feel it. tú lo sientes, Your spirit feels it. tu espíritu lo siente. And those waves of energy and spirit pass information which we call revelation. Y esas ondas de espíritu y de información nos transfiere esa información a través de aquello que le denominamos revelación. And revelation meets the frequency at the level of the frequency it's meant to Y communicate. la revelación se encuentra y toma la forma de la frecuencia en la cual fue diseñada para comunicarse con nosotros. Do you know what I'm talking about? ¿Saben a qué me refiero, verdad? If my frequency is different than your frequency, which it is, Si mi frecuencia varía a la que tú tienes, lo cual es cierto, my revelation will be different to me, but it will be the same to both of us. mi revelación va a variar conmigo, pero será la misma en los dos. Because we're all united in the Spirit. Porque todos estamos unidos en el Espíritu. That's why in the Spirit, there's nobody way up here and way down there. Everybody is connected. Por eso es que en el Espíritu no hay nadie, ay, por allá arriba y el otro, ay, por allá lejos. No, todos estamos conectados en una misma onda y cuerpo. So regardless of the revelation I get from that frequency, it's still going to keep us united, not Entonces, separate. sin importar la revelación que reciban esa frecuencia, siempre nos tendrá unidos, no divididos. So if somebody is using revelation to exalt themselves, they're not hearing from the Spirit of Así God. que si alguien hoy en día te encuentras usando la revelación para autoexaltarse, significa que no está cumpliendo con el diseño que Dios le dio. I know you understand because we're connected in the Spirit. Y yo sé que lo entienden porque estamos conectados en el Espíritu. So that is how the body is supposed to operate. Así es como Dios diseñó el cuerpo para que operase. That's wholeness. Eso es ser total. And that was the image and likeness God put in Adam. Eso es ser completo. Y esa es la imagen y semejanza que Dios depositó originalmente en Adán. Complete wholeness. Sí, totalmente completo. And as long as he lived in that dimension, Y mientras que Él permaneciera en esa dimensión, the dimension of the spiritual realm, la dimensión del entorno espiritual, his soul always submitted to the Spirit. su alma siempre se sometía al Espíritu. His soul was there to confirm what the Spirit was saying. Y su alma la tenía para confirmar todo lo que el Espíritu le dictaba. So if your soul and spirit are separate, then your soul is still in charge. Entonces, si tu alma y tu espíritu están separados, significa que ya sabemos quién está a cargo de tu vida. Now that's a concept until you run into it. Ahora ese es un concepto hasta que te chocas de lleno con ello. And the example of that is when you start hearing all of the different interpretations of the scriptures. Y el ejemplo de ello lo podemos derivar al procesar las distintas interpretaciones de las escrituras. It's a spirit book. Ese es un libro espiritual, ustedes. So if someone interprets it with the soul, it's no longer a spirit. Entonces, si alguien lo interpreta con el alma, ya deja de ser un libro espiritual. And when people do that, it's not wholeness anymore, it's separation. Y cuando la gente lo hace, ya deja de ser completos y empieza las divisiones. You're no longer in the form, you're no longer in the image, and you're no longer in the likeness of God. Ya dejas de tomar la forma, ya dejas de tomar la imagen y ya dejas de tomar la semejanza de Dios. Are we going somewhere here? ¿Me estoy dando a entender? Vamos hacia un lugar en esto. You're still with me. Wave your hand if Siguen you're still conmigo. with me. Si Okay. siguen conmigo, quiero ver la mano. Okay. Now, we see that Adam went to the garden and decided to eat the fruit. Vemos que Adán fue al huerto y decidió comer del fruto.
So what happened? Entonces, ¿qué pasó? He lost the image. Perdió la imagen. He now lost that light that created him. O sea que perdió por completo aquella luz que le había creado y dado forma. Chapter 1, verse 3, we see that God says, let there be light. And then in verse 5 it says, that was the first day. ¿Se dan cuenta? En Génesis capítulo 1, verso 3 dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, pero en el verso 5 dice que le llamó a ello el primer día. We know that light is different than the light that we live in that was created in the fourth day. Y todos sabemos que esta luz es completamente distinta a la que Él creó en el cuarto día. That light, there was no shadows. Porque no habían sombras en esta luz. The fourth day light is shadows. Pero la luz del cuarto día está compuesta de sombras también. So when Adam lost the image and likeness of God, he became a shadow of the image. Entonces cuando Adán perdió la imagen y semejanza de Dios, se convirtió en una sombra de esa imagen. That's why man loves darkness more than light. Por eso es que el hombre le gusta más las tinieblas que la luz. So the soul of man now became the crown that man operated with because he needed his thoughts and emotions from the wisdom of this world. Así que el alma del hombre se convirtió en la corona bajo la cual operaba, porque ya requería de los sentimientos y de las emociones para poder alimentar su manera de vivir y gobernar. So God enters the scene in the first prophecy in the scriptures. Entonces Dios entra en la escena en la primer profecía que hallamos en las escrituras. And that's in Genesis 3:15. Y lo hallamos en Génesis capítulo 3 verso 15. And I will put enmity between you and the woman, and between your seed and her seed, and he shall bruise your head, and you shall bruise his heel. Por lo tanto pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el talón. That's a horrible translation. In every other translation says, I will crush your head. Y esa traducción de veras que es desastrosa, además de muchas traducciones, porque la traducción original dice, y le aplastaré la cabeza. So we know who God is prophesying here, right? Entonces aquí sabemos de quién está Dios profetizando, ¿cierto? Who's the one that's crushing the head here? ¿Quién es el que le está aplastando la cabeza al otro? Jesús. This is at the very beginning of the book, right? Esto lo vemos desde el inicio del libro. From that point on, this whole book is about the one that's going to crush the head. A partir de ese momento, todo este libro trata de aquel que le aplastará la cabeza. It's not about Abraham, not about Noah, not about David. It's about Jesus. Y no se trata de Abraham, no se trata de Noé, no se trata de David, se trata de Cristo. And when you read the scriptures with that understanding, y cuando lees las escrituras con ese entendimiento, you don't get sidetracked with all the other things that make it so entertaining and dramatic for our lives. ya no te desvías y te descarrilas con todas las demás cosas que solo nos trae drama y entretenimiento a la vida. Doesn't mean they didn't happen. No significa que no hayan acontecido, But that wasn't the highlight of this book. pero ello no era el enfoque central de este libro. When I read a book, I like to know who the hero is. Cuando yo leo el libro, lo primero que quiero saber es quién es el héroe de ese libro. And there's no doubt who the hero Y is. no hay duda alguna de quién es el héroe. So God knew that man was going to pay more attention to the particle than the spirit. Así que Dios sabía que el hombre le iba a prestar más atención a la partícula que al espíritu. And therefore, that's why we live in this cause and effect dimension. Y por lo tanto, producto de ello es que vivimos en esta dimensión de causa y efecto. You see, this third dimension is right, wrong, good, bad. ¿Te das cuenta? La tercera dimensión es lo bueno, lo malo, lo recto, lo incorrecto. We call it duality. A ello le denominamos la dualidad. It's the dimension that has no good outcome. Es la dimensión del cual se deriva nada bueno de ella. There is no winners in a duality system. Jamás habrá ganadores en un sistema de dualidad. All you make is enemies, not friends. Lo único que te gana son enemigos, más ningún amigo.
Because when you live in duality, that means you have to judge. Porque cuando vives una dualidad, significa que tú ahora tienes que juzgar. You have to be the judge. Tú ahora debes de ser el que todo lo juzga. You have to decide what's right, what's Tú wrong. debes de decidir qué es lo bueno y qué es lo malo. And one of the first things Jesus said is, don't judge. Y una de las primeras cosas que Jesús nos dijo fue, no juzguen ustedes. Isn't that what he said? ¿Verdad que nos dijo eso? No juzguéis. That's not just a light statement. Y eso no solamente fue una declaración toda light. It was so important, he didn't judge. Fue tan importante que ni siquiera él se dio el lujo de juzgar. He said, I don't do anything unless I see the Father do Le it. dijo, porque yo me he propuesto no hacer nada a menos que vea al Padre hacerlo. Do you remember that verse in John 5? ¿Cuántos se acuerdan de ese versículo en It Juan says, I 5? see my Father do it, so I can do it. Todo lo que veo a mi Padre hacer, eso hago yo. That's Jesus saying, I'm conscious of the spirit realm. What are you conscious Eso es of? Jesucristo diciendo, yo estoy consciente de la dimensión espiritual. ¿Y vos de qué estás consciente? Because where you place your attention is where you give your energy. Porque aquello donde tú coloques tu atención es aquello de donde tú derivas tu energía. And people tell me after I speak to them, says, well, I don't know what you're talking about. Y la gente suele decirme después de que termino de compartir, ay hermano, yo no le entendí nada, fíjese. I'm conscious. Yo estoy consciente. I'm conscious. Yo my estoy consciente. My back hurts. Ay, pero la espalda me duele. I have a hard time not eating. Ay, pero cómo me cuesta dejar de ver. I don't know where my next paycheck's Ay, coming yo no from. sé de dónde vendrá mi próximo cheque usted. I said, that's what you're conscious of. Sí, de eso es que estás consciente. That's where you give your energy. De ahí es donde derivas tu energía. Physiologically, you have 70 to 100 trillion cells. Fisiológicamente, tú posees 70 a 100 trillones de células. Each one of your cells has a volt and a half of energy. Cada una de tus células posee un voltio y medio de energía. If you focused all of that energy, you'd self-combust. Si tú te enfocaras toda esa energía, tú mismo autoexplotarías. All that to tell you is energy in you is voltage for your healing. Solo para decirte con ello que la energía que llevas dentro es el voltaje para tu sanidad. Your thoughts are electric Tus pensamientos son eléctricos and your feelings are magnetic. y tus sentimientos son magnéticos. So that means you're basically a magnet. O sea que básicamente eres un imán andando. So this electromagnetic field that you create from your thinking and feeling O sea que este campo electromagnético que tú creas y forjas con tu manera de sentir y tu manera de pensar, either expands or shrinks. o expande o se encoge. That's because we live in duality. Es dado a la vida en la dualidad que nosotros vivimos. So physically, if your electromagnetic force is not expanding, that means you're losing your energy to the physical dimension. O sea que físicamente ello significa que si tu campo electromagnético no se está expandiendo, significa que estás rindiendo y desgastando tu energía a esta dimensión de lo natural. If your thoughts and your feelings become one, Si tus sentimientos y pensamientos llegan a your convertirse en uno solo, electromagnetic field can expand up to 9 meters. tu campo electromagnético se podrá expandir hasta una distancia de 9 metros. That's measurable. They measure that in laboratory. Eso es medible, ya fue confirmado So en why is that ensayos relevant? de laboratorio. Why is that relevant? Ahora, ¿por qué la relevancia de ello? You begin to attract what you need if your field is expanded. Porque tú empiezas a traer lo que más necesitas si tu campo se logra expander. So what am I telling you? ¿A qué quiero llegar? If you stay divided, if you're separate, Si tú sigues en esa división, si sigues aislado o separado, if your thoughts and feelings are separate, si tus pensamientos y tus emociones siguen separadas, your field shrinks. tu campo se reduce.
And when your field shrinks, you try to control circumstances even more. Y cuando tu campo se reduce, aún más buscas controlar tus circunstancias y tus resultados. Because you say, I feel sick all the time. My body doesn't have energy. I don't know what I'm doing. Porque tú dices, ay, es que siempre me siento enfermo, me siento agotado, no me quiero levantar y bla, 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 bla. So bla, all bla. of your energy is going on the material realm and shrinking that field that can bring you what you need. Porque toda tu energía la estás invirtiendo en el entorno material, por lo tanto reduciendo tu campo y desgastando tu energía. So you don't work to get wealth. Entonces uno no consiste de trabajar para hacer la riqueza, Because that requires you concentrating and putting all your energy in the physical dimension. porque ello siempre va a requerir que te concentres e inviertas toda tu energía en la dimensión natural. And that means that you have to understand that the laws of this dimension, cause and effect, Lo cual significa que hay que entender que las leyes de esta dimensión, la causa y el efecto, will use up all of your energy trying to get your wealth. va a absorber toda tu energía en esa búsqueda de hacer riquezas. So what do people do Entonces, ¿qué hace la gente? if they get their wealth through that method? Si logran hacer sus riquezas con ese método, They spend all their wealth trying to get their health back. invierten toda esa riqueza para recuperar su salud. You see why you can't win in this dimension? ¿Ven por qué es que no hay manera de ganar en esta dimensión? But if you practice being in the presence of God and focusing on the spiritual dimension, Pero si realmente te propones practicar estar en la presencia de Dios y recibir tu energía de la dimensión and your espiritual, electromagnetic field expands and brings you what you need. tu campo electromagnético se expandirá y te jalará todo lo que necesites hoy. You become a vortex in the physical dimension. Y tú te conviertes en un vórtice de la dimensión física. So you're not working for your wealth, you're generating your wealth. Para no estar trabajando para tu riqueza, sino que estarás generando esa riqueza. You generate your wealth, you generate your health, you generate life from the inside out. Dios diseñó que tú generes tu riqueza, que tú generes tu salud y que tú generes tu vida y bienestar de adentro hacia afuera. But that requires being conscious of who's on the inside. Pero ello requiere y demanda que estés plenamente consciente de aquel que mora dentro de ti. If you're still waiting on something in the physical external dimension to bring you what you need to fill up what's missing, you're going to lose all your energy. Pero si aún sigues sentado esperando de que algo ajeno en la dimensión exterior pueda venir para llenar y saturar aquello que necesitas para poder alcanzar, la estás perdiendo toda, papá. You have to get this. Esto hay que procesarlo. Most people are so focused on what's around them, they don't know the treasure that's in them. La mayoría de gente se enfoca en todo lo de afuera que pasa por alto el tesoro que lleva por dentro. And God's not going to pop out. He's already done all he can do. He's waiting for you to discover him. Y Dios tampoco se va a reducir a salir y sorprenderte así. Él ya cumplió, Él ya lo hizo, depende de ti y depende de yo. As Anna was talking about, he'll use nature to give you expressions of his reflection and design, but it's not the end. You still need to go in. Pero así como nos compartía la hermana Ana, Él te concede reflejos y ejemplos que podemos hallar en la naturaleza en su creación, pero aún así depende de ti y de mí poder profundizar y entrar en Él. It's uncomfortable to be conscious. Es incómodo a veces
proponerte It estar takes, consciente. it takes a lot of discipline. Porque requiere de mucha disciplina. We'd rather flip on our cell phone or watch sports. No, preferimos prender el teléfono o prender los deportes. But if you light that match in the dark place, your field will begin to expand. Pero si realmente te lo propones en ese lugar oscuro, prenderlo, tu campo se va a expandir. And the synchronicities that begin to happen that you were totally unaware of because you weren't trying to control. Y las sincronicidades que van a empezar a manifestarse porque no estabas consciente buscando estar en control. It's God saying, keep going. Keep Es going. Dios diciéndote, sigue adelante, sigue. Keep going. I'm here. I've got you. Sigue, yo estoy contigo, lo vas a lograr, no pares. Do the work. Pay attention. Haz la obra, presta atención. Don't respond the way you've been responding. No sigas respondiendo en la manera que has respondido a esas situaciones. Watch what you think. See how you speak. Watch how you react. Controla lo que piensas, observa cómo respondes, cuida bien tu manera de reaccionar. And the more time you spend in that condition, Y a mayor tiempo que le inviertas a esa condición, the greater your field expands and the more your needs are met. mayor será la expansión de tu campo electromagnético y tus necesidades serán mayormente suplidas también. Because then you begin to lose your image. Porque es ahí donde empiezas a perder tu propia imagen. So now we have man who has lost his image and likeness of God, and, Entonces, and he's a shadow. Ahora tenemos al hombre que ha perdido su imagen y semejanza de Dios y ha quedado como una sombra. So chapter 10 verse 1, for the law having a shadow of the good things to come and not the very image of the things can never with these sacrifices which they offer continually year by year make those who approach perfect. Hebreos 10:1. Ahora la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. And verse 2, for then would they not have ceased to be offered? For the worshipers, say I'm a worshiper, Pues de otra manera cesarían de ofrecerse, dado que los que adoran, alguien diga soy un adorador, once purified would have no more consciousness of sin. limpios una vez, ya no tendrían más conciencia del pecado. So we see that God knew that man, because he was no longer his image, was a shadow. So he needed to send a shadow that could bring him back into his image. Así que vemos que Dios bien sabía que el hombre había caído a una imagen de una sombra, a ser sombra, por lo tanto tuvo que enviar su sombra para restaurar al hombre de vuelta a la imagen. So the law was this shadow. Who was the light of the law? Entonces la ley fue esta sombra. ¿Y quién fue la luz o quién es la luz de la ley? Jesus. Jesucristo. Jesus was the light. He was the source of the law that produced the shadow, so man, who was the shadow, could come back to God. Jesucristo fue la luz que produjo después el hombre esa sombra para poder recuperar esa sombra para que regrese de vuelta a la imagen de la luz. So the problem is the church is still living under the shadow. Entonces el problema es que la iglesia insiste en seguir viviendo bajo la sombra. Even though the light of the first day has been resurrected A pesar que la luz del primer día ya fue resucitada to take away all the shadows, para despojar de toda sombra,
Man still loves darkness more than light. Pero aún así el hombre suele preferir las tinieblas por encima de la luz. He still needs people to tell him what's good, what's right, what's wrong. Aún hay gente que le insiste en decir qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. And Jesus said something about that in Matthew 6, Y Jesucristo nos dice algo acerca de ello en Mateo capítulo 6, verse 22 and 23. 6, 22 y 23. The lamp of the body is the eye. If therefore your eye is good, your whole body will be full of light. But if your eye is bad, your whole body will be full of darkness. If therefore the light that is in you is darkness, how great is that darkness? Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. So Jesus understands the duality mentality of people in this dimension. Entonces Jesucristo claramente entiende la mentalidad de dualidad que las personas de esta dimensión albergan. And he understands that the light of the eye, which is the soul of man, Y él entiende claramente que la luz del ojo, el cual representa el alma del hombre, can be full of light or it can be full of light and darkness. puede estar llena de luz o también podría estar llena de luz y de tinieblas también. The only way it can be full of light is if your spirit is in control of your soul. La única manera en que puede llegar a llenarse de luz es si tu espíritu controla tu alma. Now that sounds conceptual because you get an image of a soul, you get the image of a spirit, but I want to go deeper than that. Ahora yo sé que eso suena muy conceptual porque uno tiene una imagen de lo que es el alma, una imagen de lo que es el espíritu, pero me gustaría profundizar aún más en ello. We've already understood that in the spirit there is no image. Ya entendimos y dijimos que en el espíritu no existe imagen. The spiritual dimension is both substance and form. Porque la dimensión espiritual está compuesta de ambos sustancia y forma. The concepts we make and form inside of our brain Los conceptos que desarrollamos y formamos dentro de nuestro cerebro are only images because of shadows. tan solo son imágenes producto de las sombras. So Jesus is trying to explain that if you really want to understand my spiritual words, Entonces Jesucristo busca transmitirnos que para poder realmente entender sus palabras espirituales, they can't have a form inside your soul. ellos no pueden asumir una forma dentro de tu alma. Like in the material realm, if you want to have a glass of water, you need to make a glass and then you need to pour the water in it. Por ejemplo, en el mundo material, para tomarte un vaso de agua, habría que hacer el vaso y de ahí llenarlo de agua. So you form the glass from the substance, plastic, sand, whatever it is, you make the glass. Entonces formas ese vaso de la sustancia, sea plástico, llámese cristal o cualquier cosa, Then you pour the liquid in it. y de ahí lo llenas de líquido, ¿sí? So you have a form Entonces se tiene una forma that can hold a substance. que puede sostener una sustancia, Or you have a substance that can hold a form. o tienes una sustancia que puede albergar una forma. But in the spirit dimension, Pero en la dimensión espiritual, that light is both substance and form. esa luz toma ambas formas, la It has forma no image. y no tiene imagen alguna. You see, if you try to connect the spiritual words of Jesus to an image that you form, Si tú tratas de conectar las palabras espirituales de Jesucristo a una imagen forjada por ti mismo, you lose the dimension of the spirit. pierdes entonces la dimensión del espíritu. As long as you can stay in that invisible realm where you're not holding on to something in the material realm, Mientras que tú puedas permanecer en ese ámbito invisible sin aferrarte a nada del entorno natural, He can show you amazing things that you can't see, feel, touch, or
hear, or smell. Él te va a poder enseñar cosas asombrosas que no se pueden sentir, no se pueden tocar, no se pueden olfatear, no se pueden ver y no se pueden oír. But that takes real courage. Pero ello requiere de una valentía verdadera y permanente. Real courage. O sea, de una verdadera valentía. It's like trying to find the bottom of the ocean. Es como tratar de hallar el fondo del mar. There is no bottom. No hay fondo. There is no limit. No hay límite. And our struggle to try to find something familiar or something to relate to is what keeps us in the material dimension. Y nuestra lucha, insistencia a buscar conectarnos a algo familiar, a algo con lo cual relacionarnos, es lo que nos mantiene arraigados a esta dimensión. It keeps us frightened of death. Nos mantienen atemorizados a la muerte. And whenever you experience that dimension outside of time and space and a limitless place, Y cada vez que experimentas esa dimensión ajeno al tiempo y al espacio y a las limitaciones que conocemos, you have to be conscious of the thoughts that say, are you gonna live? Are you gonna die? Are you gonna come back? porque hay que estar consciente muchas veces de que, ay, ¿será que voy a vivir? ¿Voy a morir? ¿Voy a regresar? ¿Qué va a pasar? And then you give up and you say, that feels better. Y de ahí te rindes y dices, ya, tranquilo, Camilo, se siente bien. Doesn't feel better, it feels familiar. No, papá, no se siente mejor, se siente familiar y conocido. I want you to get out beyond the familiar, Yo quiero que te extiendas más allá de lo conocido y beyond the familiar, predictable. más allá de lo predecible. I want you to swim in the depths where Christ can show you amazing things. Yo quiero que tú nades en los mares de sus profundidades donde Dios You te will muestra never más be the inaudito. same. Y jamás serás Never igual. be the same. Jamás serás igual. Nothing in this planet will have any attraction anymore. Nada en el planeta te logrará atraer. Everything that glitters here will look dull and shadowy. Todo lo que brilla se verá borroso en comparación a su luz admirable. You'll live as that fearless one. Y vivirás como aquel intrépido, Where God can ask anything from you donde Dios te podrá pedir cualquier cosa and know that you will do it. y saber que lo cumplirás. When He wakes you up in the middle of the night and says, do this, and it's totally outside your comfort zone, and you do it, Cuando Él te despierta y horas de la noche y te dice, quiero que hagas eso, y está totalmente ajeno a lo que estás acostumbrado, pero it's lo haces. not aún about así. what you do, No se trata de lo que hagas, it's about the fact that you do it. se trata del hecho que lo cumplas. Get ready when that happens. Prepárate porque va a ocurrir. Get ready. Dije, prepárate porque va a ocurrir. He'll move you places you've never dreamed of. Él te va a llevar a lugares que jamás imaginaste. He'll put you in places that you could never go by Él yourself. te va a colocar en lugares que nunca pensaste que sería posible. You'll start to see how small the mentality is in this planet. Y vas a empezar a denotar cuán pequeña y limitada es la mentalidad terrenal. And you'll have nothing but compassion for the people who are cowering around in the shadows and in the darkness and in fear. Y lo único que te quedará es compasión para aquellos que se atemorizan como cobardes dentro de las sombras, dentro de la oscuridad y dentro de esa incertidumbre que ellos manifiestan. You'll begin to understand how Jesus walked on this earth. Van a empezar a entender cómo es que Jesucristo navegaba y se conducía en esta tierra. He'll be walking and he says, I was moved with compassion. Porque la Biblia dice que él era movido a la compasión.
Because he knew how helpless mentally these people were. Porque él sabía claramente cuán frágil y débiles eran estas personas mentalmente. That electromagnetic field will start to pull treasures from all over the Y place. ese campo electromagnético va a empezar a jalar y a traer tesoros de todo lugar. And you'll be so full and so whole, you can't stop giving it away. Y vas a estar tan repleto, tan saturado y tan sano que no te va a alcanzar el tiempo para compartirlo con los demás. When you can live in that dimension and in that fullness, Cuando puedas vivir en esa dimensión y en esa plenitud, you'll no longer be waiting for something out there to change what's in here. ya no seguirás esperando que algo allá afuera transforme algo aquí adentro, You'll live in the wholeness and in the peace of God, which is your sino que design. vivirás en la totalidad y en la paz de Dios conforme a la que Él diseñó. And my beloved friends, you're all wired for that. Y yo sé que todos aquí estamos programados para ello. Nobody's any better than anybody else. You're all wired for it. Nadie es mejor que otro. Todos fuimos programados por igual en ello. You're kings and priests, every one of you. Somos reyes y sacerdotes todos en este lugar. Don't let any voice tell you different. No dejes que ninguna voz te diga lo contrario. If voices are telling you different, get another voice. Si las voces te dicen lo contrario, pues consíguete otra voz, papá. I'm telling you, there's going to be some real champions born Les out of this digo que conference. hay campeones que alguien no me está oyendo. Hay Real champions born out of campeones que this. van a salir de este. ¿Cuánto lo creen? Real champions born. Verdaderos campeones están naciendo en este lugar. You will never be the same when you step out into that fearless dimension with God. Jamás volverás a ser igual cuando te lances a esa dimensión intrépida con Dios. And let's just be honest, look around at the world. What have you got to lose? Y miremos la realidad, mira tu mundo, no tienes nada que perder. We're on the cusp of something great, folks. Porque estamos en la cúspide de algo increíble. These last 2 years were preparation so that you could go to this dimension that we're talking about. Y estos últimos 2 años fueron años preparativos para entrar a la dimensión que les estoy anunciando hoy. God's been separating the goat and the sheep for the last 2 years. Dios lleva 2 años de estar separando las ovejas de las cabras. So when Christ resurrected and completed all things, you are now choosing to live in the first daylight without shadows. Así que cuando Jesucristo resucitó y recuperó todas las cosas, Él lo hizo para que tú puedas elegir vivir en el día primero y su luz. And anytime you feel the need to judge or to live in the dimension of good, bad, evil, right, wrong, Y cada vez que sientas la tentación de querer juzgar o vivir en la dimensión de lo bueno, lo malo, lo correcto, lo incorrecto, lo de aquí, lo de allá, yo no sé, you've gone back to the shadows. es porque has regresado a las sombras otra vez. Live in the light, folks. Vive en la luz. Live in the light, folks. Vive en la luz. Live in the light, Pégale al que folks. tienes a la par, dile, vive en la Live luz. in the light, Vive folks. en la luz.